Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8.000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8.000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande. Una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad. Pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra, pequeña y extraña. Bueno, yo ya encendí mi micrófono. Gusto en verles y gusto en poderles acompañar en este último episodio de la serie Eclesia, Iglesia. Y de verdad que espero que toda esta serie nos esté dando herramientas y elementos para hacernos la pregunta: ¿estoy yo siendo la iglesia, la eclesia que Dios quiere? Y hoy voy a intentar exponer un aspecto que para Jesús fue trascendental, era fundamental, que le llevó a hacer una oración muy profunda un día antes de su partida. Estaba pensando yo que muchos de nosotros, muy seguramente, ¿ustedes qué creen? ¿Van a tener tiempo de hablar con sus hijos, con su familia y darles los mejores consejos un día antes de su partida? ¿Creen que sí? No, difícil, ¿no? Tendría que tener un diagnóstico ahí en la clínica y que le digan: vea, mañana va a morir, o en una semana. Se han dado casos. Jesús tuvo esa oportunidad. Y yo me imagino que si uno tiene la oportunidad de dar el consejo, las últimas palabras, el último mensaje, el más relevante, lo da en esos momentos. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Recuerdan los últimos días de Jesús, él en el aposento alto, allí en el segundo piso? ¿Sí? Eso es para mí, Robert. ¿Sí? Bueno. ¿Eso es para poner la palabra de Dios? Sí. Eso. Gracias. Está muy bien. En el aposento alto Jesús estaba ya celebrando la cena, y allí dio varias enseñanzas. Entre esas, lavó los pies de los discípulos. Anunció la negación, ¿no?, de Pedro, la traición de Judas. Pero cuando él ya sale del sur de Jerusalén, del aposento alto, por el valle del Cedrón, camino al monte de los olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní, en algún momento en ese trayecto, o entrando al huerto de los olivos, hace un clamor, una oración muy especial. Porque él veía que él ya partía y necesitaba dar las mejores y el mejor consejo a sus discípulos. Y ese consejo tiene que ver con uno de los peligros más grandes que vive y ha vivido la iglesia por siglos, y que vive la humanidad. Y ese peligro tiene que ver con la división, con no vivir en unidad. Y para Jesús eso era fundamental, y él ya se iba. Entonces hoy vamos a recordar ese momento, esas últimas palabras, ese día anterior a la traición y al haberlo cogido para llevarlo a la cruz. Y vamos a mirar en el capítulo 17 de Juan, el discípulo a quien Jesús amaba sobremanera, y les dice lo siguiente. Dice: ruego, clamo por ellos. Le está hablando al Padre. Está elevando una oración a Dios el Padre. Ruego
por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Por medio de ellos he sido glorificado. Quiero resaltar que Jesús hace una diferencia entre dos grupos de personas. Él dice, esta vez ruego, ¿no? Ruego por ellos, por los discípulos, no por el mundo, no por los que están afuera. Y uno dice, ¿pero por qué? Yo creo que la clave en ese momento era que su gente, los creyentes, sus discípulos, estuvieran totalmente equipados para transformar este mundo. En ese momento él no estaba interesado en orar por el mundo. Y él les dice, mire, son tuyos. Y Jesús, desde toda la oración, allí en el capítulo 17, habla mucho de la unidad de él con su papá Dios, con el Padre. Y él pone esa relación de unidad como ejemplo, porque él quería que sus discípulos, ¿no?, pudieran vivir esa unidad. Por eso en ese momento él dice, miren, yo he sido glorificado en ellos. Y continúa el texto bíblico allí en el versículo 11, diciendo, miren, yo no voy a estar por más tiempo en el mundo. Y aquí se repite varias veces la palabra mundo, el cosmos, el globo. No voy a estar más tiempo en el mundo, pero esa era su preocupación. Él ya se iba a ir. Pero ellos, mis discípulos, mi gente, ¿no?, que después iban a conformar esa iglesia, esa eclesía, ese movimiento que iba a transformar el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Y esta es la esencia en este texto, en la mitad. Protégelos, papá, Dios, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Les está diciendo, miren, con el poder del nombre de mi Padre, con el poder de Dios, con el poder de ese gran yo soy, ese Dios soberano, el nombre de Dios, con ese poder protégelos, pero para algo muy particular. ¿Para qué? Para que sean uno. Él sabía que aquí había un gran riesgo. Hay un viejo refrán, ¿no?, que dice, divide y vencerás. Miren, solo es que haya una división en el matrimonio y no haya forma de ponerse de acuerdo y de reconciliar las diferencias, y vencerá el enemigo y ese matrimonio va a fracasar. Solo es que se divida una junta de socios, ¿no?, que haya una polarización, que haya una división, y va a haber un problema grave en esa compañía. Solo es que se divida y no se pongan de acuerdo entre hermanos, entre hermanas, entre familiares, y no logremos subsanar nuestras diferencias. Y el enemigo va a vencer en medio de eso. Solo es que haya una división en el equipo pastoral, en el consejo de ancianos, en los líderes de la iglesia. Igual ha pasado. Y el enemigo, digamos de alguna manera, el mal va a vencer. Solo es que haya una división en el grupo de crecimiento, en el espacio donde estamos, en el comité en el que yo hago parte. Es una realidad. Divide y vencerás. Y el grupo de creyentes de Jesús no estaba exento de eso. Y Jesús necesitaba dejar esa enseñanza fundamental en medio de ellos. Y la historia de la iglesia ha demostrado tantas divisiones, tantas vertientes a raíz de las divisiones, por falta de unidad. Y creo que a veces nos hemos quedado pensando a nivel de iglesia o de familias o de reuniones en lo que yo creo que es lo mejor. Y lo que no ayuda es cuando yo me pongo muy terco y digo, no, es que es mi punto de vista, es lo que yo digo, ¿no? En el matrimonio, entre hermanos, ¿no? Hay posturas donde hay necedad y no cedo. A veces hay arrogancia, a veces hay orgullo, a veces hay prepotencia, a veces ansias de poder, ¿no?
tantos aspectos que me llevan a no ponerme de acuerdo con otros, en aspectos muchas veces secundarios, triviales, no esenciales, no fundamentales en este caso, en el caso de la iglesia. Y el apóstol Pablo vivió esa realidad en medio de la iglesia del primer siglo. Y el apóstol Pablo le habla a los creyentes, a los discípulos, a la eclesía en la ciudad de Éfeso, y les dice acerca de este punto, y les dice allí en Efesios capítulo 4, verso 3 en adelante: miren, hagan todo lo posible, dice algunas traducciones, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, como también fueron llamados a una sola esperanza. Él les dice, miren, se necesita toda la fuerza, todo el esmero, toda la atención para vivir en unidad. Y les habla de la esencia. Mira, aquí lo clave para poder tener este cuerpo unido es, mire, recuerden, somos parte, les dice, de un mismo cuerpo. Somos varios miembros, no podemos decir que uno es más importante que el otro. Y Pablo les tiene que recordar, un solo cuerpo, somos un solo espíritu. Ahí está lo fundamental en la iglesia. Si no recordamos que somos un solo espíritu, que nuestro cuerpo, cada uno es templo del Espíritu Santo, eso es lo que nos debe ayudar, ¿no?, a arreglar las relaciones y evitar ser usados para divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Asimismo, tenemos una misma esperanza. Esa esperanza venidera, esa vida eterna, ese encontrarnos con el Señor, eso lo tenemos todos como eclesía. Recuerden eso. Y continúa diciendo en los versículos 5 y 6, somos un solo Señor, tenemos un solo Señor. Yo creo que a veces nos falta dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, dentro de los equipos pastorales, ministeriales. Mire, estamos trabajando para el mismo, para Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo. Tenemos una sola fe, no son varias fes, es una sola fe en ese plan, eso que hizo Jesús por nosotros, de dar su vida por nosotros. Y perdemos de vista lo esencial, un solo bautismo. Por eso aquí nos alegramos muchísimo cuando hay personas que toman la decisión de bautizarse en agua, ¿sí?, y decir públicamente, mi vida le pertenece al Señor. Me bautizo para declarar públicamente que soy propiedad del Señor y que hoy vivo una nueva vida. Tenemos todos un mismo bautismo. No hay diferencia en bautismos. Tenemos un mismo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Termina diciendo, miren, el mismo papá. Tenemos el mismo papá Dios. Y eso, como hermanos en la fe, como cuerpo de Cristo, como eclesía, como iglesia de Dios, debemos tenerlo presente. O si no, hay una gran amenaza. Y es quedarnos distraídos por cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque en este lugar se hace así, en este lugar se hace de otra manera, ¿sí?, y no me pongo de acuerdo, ¿sí?, y no me hacen caso y no me escuchan, ¿no? Y detrás a veces también hay ansias de figurar, de tener el poder, de tener el control. Somos humanos y ahí tenemos grandes dificultades. Necesitamos revisar cómo estamos viviendo nosotros esa unidad y que esto es lo central. Y continúa el relato, allí en Juan capítulo 17, versos 13 y 14, ¿no? Y entra, después de hablar de la esencia, ahora vuelvo a ti, papá, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Recuerden esta palabra, alegría. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Resalté aquí, sigue hablando acerca de dos espacios geográficos, ¿no? El mundo sigue su rumbo, la gente en el mundo sigue avanzando, ¿no? Y él está preocupado, mire, yo ya me voy a ir,
¿sí? Pero quiero que les digo esto, les cuento esto, les transmito esto para que tengan mi alegría, para que tengan mi alegría a plenitud, completa. Es posible, en medio de las tensiones, de las dificultades, de la persecución, es posible tener el gozo y la alegría del Señor. Solo cuando hay esa relación con Él. Y Jesús estaba a punto de ir a la cruz. ¿Y cómo se le ocurre, digo yo, decir, quiero que tengan mi alegría? ¿Cómo creen que se sentía Jesús un día antes de ir a la cruz? De ser traicionado, acongojado, sí, pero en medio de todo, ese espíritu, ese ser parte del cuerpo, ese ser parte de la familia, esa relación que tenía con su papá, con el Padre, le permitía tener un tipo de alegría, de gozo muy particular. Y Él les estaba diciendo, mire, les cuento todas estas cosas para que tengan mi alegría. Y miren el contraste. Yo les he entregado tu palabra. Todo el tiempo, Jesús y el Padre mantuvieron una unidad. Todo el tiempo. Y Él quería que esa unidad fuese también la unidad del cuerpo de Cristo. Pero al darle su palabra, aquí hay un contraste que a mí me llama la atención. Yo les he entregado tu palabra y el mundo, ¿los qué? Los ha odiado. Y vuelve y dice, ¿por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es una realidad. Jesús está diciendo, mire, yo no soy del mundo, ustedes no son del mundo, les he entregado mi palabra, tengan mi gozo, tengan mi alegría. Iglesia, es posible, pero quiero decirles, el mundo los ha odiado. Es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo odia? Porque somos diferentes como iglesia. Tenemos que ser distintos. No para juzgar, no para señalar, no para creernos más, porque vivimos una vida basada en los principios de la palabra de Dios. Porque no nos comportamos como la mayoría se comporta. Porque incomodamos muchas veces. Porque a veces nos toca hablar y ser luz en medio de la oscuridad, ser sal en medio de la corrupción, incomodamos. O sea, un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un miembro de la eclesía de Dios, tiene que de alguna manera incomodar, en el buen sentido de la palabra. Y hay gente que no nos va a querer, que no vamos a ser de su agrado, ¿sí? Y ahora, él continúa diciendo allí en los versículos 15 y 16, mire, en la oración, Dios, no te pido que los quites del mundo. Miren la oración de Jesús, miren cómo va avanzando, unidad, les doy mi palabra, los van a odiar, no te pido que los quites, lo fácil es quítalos, protégelos, mételos en una burbuja, sino que los protejas ¿de quién? Del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Cada vez es una repetición, o sea, cuando hay repeticiones en el texto bíblico es porque hay un énfasis muy importante. Ellos no son del mundo, ¿sí? Lo único que te pido, Dios, ¿sí? Por favor, protégelos del maligno, protégelos del mal, ¿sí? No te pido que los quites. Jesús, dentro de su oración final, sabía que necesitaba que su iglesia estuviera presente, no ausente, presente, cumpliendo una función. No los quites, protégelos del maligno. Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le dicen a Jesús, por favor, enséñanos a orar. ¿Recuerdan? En el Sermón del Monte, enséñanos a orar. Parte de la oración que hemos llamado el Padre Nuestro es, no nos dejes caer en tentación. Jesús les está diciendo, dentro de la oración modelo, no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno o del mal. Es una realidad. Estamos en el tema de eclesía, cerrando el tema, y necesitamos mencionar, porque el texto nos permite que hay un maligno, que hay un mal. Ese mal está detrás de la gente. Dios está hablando con su Padre Dios, con el Padre Dios. Pero el mundo tiene un padre, el padre de mentira. El padre que es el diablo, el Satanás.
Ese es el Padre, es el que gobierna el mundo. Y aquí estamos viendo esas dos realidades. No te pido que los quites, pero protéjalos del maligno. Hay un autor muy conocido de comienzos del siglo XX, a final del XIX y el XX, que se hizo muy famoso, un inglés, por la saga de las Crónicas de Narnia. ¿Alguien recuerda quién es? ¿Quién? C.S. Lewis, ¿no? Y entre todos sus libros y novelas que habla, es un pensador que ayuda a que pensemos. Y hay un texto, hay una frase en un libro de él que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Así se llama, Cartas del Diablo a su sobrino. Y ese sobrino le está diciendo, tío, cada vez hay más cristianos en las iglesias. Tío, mira que esos están creciendo, ¿no? Ese es el sobrino hablando con el tío, ¿no? Es ese diablito novato, ¿no? Y Satanás y el diablo mandándole sus comunicados. Y le dice, ¿no? Ahí en una parte, allí que dice C.S. Lewis, miremos el texto, por favor. No te preocupes, sobrino querido. No te preocupes demasiado por los cristianos dentro de las iglesias, porque la mayoría son susceptibles de ser tentados y con el tiempo tienden a olvidar las verdades del cristianismo y acabarán volviendo a pecar. Qué interesante esa frase que le dice dentro de este libro de C.S. Lewis a su sobrino. Mira, tranquilo. Hay una traducción que dice, no te preocupes por los conversos, por los que se están convirtiendo al cristianismo, por los cristianos, no te afanes. Y miren lo que le dice el tío. Mire, con el tiempo, tranquilo, esos no me preocupan, los de las iglesias no me preocupan, van a ser tentados y con el tiempo van a olvidar las verdades del cristianismo. Creo que de alguna manera esa era la preocupación de Jesús en esa oración, entrando allí al huerto de Getsemaní. Lo peligroso que es que esto que C.S. Lewis plantea en su libro, Cartas del Diablo a su sobrino, lo estemos viviendo nosotros. Atentar contra la verdad de Dios. Tenemos que ser la eclesía centrada en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Y nos hemos vuelto muy perezosos. Y ese fue el ataque de la serpiente en Génesis 3. El ataque de Satanás, de la serpiente en Génesis 3 no fue hacia Eva, no fue directamente hacia Adán, fue hacia Dios, hacia la bondad y a la verdad de Dios. Le dice la serpiente a Eva, ¿con que Dios te ha dicho que no puedes comer? Eso es un mentiroso, eso es con medias verdades, ¿con que Dios te ha dicho? Mire, cuestionando ante Eva la verdad de la palabra de Dios que les había dicho y la bondad de haberles entregado todo el jardín del Edén para disfrutarlo. Ese es el enemigo. Satanás atenta contra la verdad y quiere a muchos de nosotros convencernos que afuera está la verdad. Lo que dice el mundo todo el tiempo, el mundo nos está hablando de una verdad de ellos. Y cada vez más, chicos y grandes, y sobre todo los jóvenes, estamos cuestionando la verdad de la palabra de Dios. Igual que lo hizo Satanás en el jardín del Edén, capítulo 3 de Génesis. Y hoy muchos jóvenes, muchos bachilleres, muchos universitarios están cuestionando la verdad de las Escrituras. Porque afuera nos están hablando de otra verdad. Y le dice este tío, mire, tranquilo, eso no se preocupe. Ya dentro de poco van a olvidar eso. Qué peligroso es. Y continúa Jesús en su relato, su oración, su clamor, allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y les dice, miren, santifícalos Dios en la verdad.
Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Ahí ya viene un envío, ahí ya empieza él a precisar que es clave su partida, no para que esto se terminó, pasamos rico, no. Como tú me enviaste, yo los envío en un contexto de santifícalos, purifícalos en la verdad. En todo lo que mi Padre me dijo, yo se lo di a ellos. La clave está para mantenernos unidos, está aquí en la verdad. Para defendernos del enemigo, está aquí en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice verdad, verdad, verdad. La verdad es fundamental y a veces nos cuesta trabajo pasar más tiempo ante la palabra que nos muestra la verdad de Dios. Y yo me incluyo. Hoy en día, con los avances de la tecnología, ¿no?, con los celulares inteligentes, los que manejan las estadísticas, ¿cuánto tiempo gasto yo mirando mis redes sociales? Mirando series en las plataformas, mirando deporte, ¿no? Nada de eso en sí está mal. Lo que está mal es que cada vez menos nos sustentamos, nos fortalecemos en la verdad. Y esa era la oración de Jesús. Miren, esto no va a funcionar. Estos 3 años con ustedes pueden desboronarse si ustedes no tienen en cuenta la palabra que mi Padre me dijo que les transmitiera a ustedes y que es la verdad. Y muchas veces decimos, es que no la entiendo. No, es que no sé por dónde leerla. Hay muchas excusas. Es que verdaderamente me cuesta trabajo y no sé cómo entender este texto bíblico. Y yo creo, a veces son excusas. A veces son excusas. Vino a mi mente una mujer nacida en Países Bajos, también a comienzos del siglo XX, cristiana, valiente, que se destacó por cuidar y traer familias y protegerlas de todo el movimiento nazi en la época del Holocausto, arriesgando su vida. Se llamaban Corrie ten Boom. Y ella tiene una frase que me impactó mucho, ¿no? Y dijo lo siguiente. Pasemos al siguiente, por favor. Dice, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. No te preocupes por lo que no entiendas. Donde sí tienes que preocuparte es por lo que sí entiendes, pero tú dices, no, yo me hago el loco. No, es que yo no entiendo esto. No, es que me cuesta trabajo. No, es que no tengo tiempo. No. Preocupémonos, porque necesitamos ser una iglesia que de verdad aplica y es transformada a través de la palabra. Ahora sí miremos el texto anterior, por favor, de Romanos capítulo 12. Pablo dice a la iglesia en este sentido de la palabra de Dios, miren, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es una realidad para la iglesia de hoy también. Miren, si no estamos fundamentados en la verdad, en la palabra, miren, Pablo les está diciendo, ¿no? Y esto hace parte del clamor de Jesús, miren, no se amolden, no tomen patrones, es otra forma de decirlo, miren, no tomen patrones, no sigan la corriente del mundo. Recuerden, Jesús como mencionaba al mundo, y el mundo quiere gobernar, quiere tener el control de nosotros. Y el enemigo quiere eso. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la única forma de vivir vidas victoriosas, una vida de iglesia, es permitir que la parte que sí entiendo, no se preocupe por la que no entiende, pero la parte que sí entiendo, Dios, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Qué debo cambiar?
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo ser mejor persona, mejor esposo, mejor padre, mejor hermano? Porque así es que mi mente va a ser transformada. Y esa es la iglesia que Jesús necesita. De esa manera vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, aceptable. Gracias le doy a Dios por personas que estuvieron conmigo hace más de 30 años, cuando empecé a caminar con el Señor, y estuvieron conmigo enseñándome la verdad y ayudándome, porque yo era muy necio. Y a pesar de que los cuestionaba, que los criticaba, que no me parecía, que las iglesias, que los pastores, ahí estuvo un gran amigo, Leonardo, visitándome en la casa, enseñándome la verdad. Pero la clave no fue él fue un instrumento. La clave fue que siempre abríamos las Escrituras y poco a poco fui siendo transformando mi mente. Tomó años. Y esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Que no seamos perezosos y que le demos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque hubo personas que no claudicaron conmigo. Y creo que hubo personas por las cuales usted está hoy aquí, que estuvieron orando por usted, que le estuvieron compartiendo. Puede ser un familiar, ¿sí? Y que a pesar de todo lo que dijimos, la palabra de Dios quedó allí. Y luego ya pasemos ya estamos en el texto 20, ya termina el Señor, va concluyendo, y miren esta conclusión, enfatizando una vez más la unidad, pero con un llamado. No ruego solo por estos, sino ruego por ¿quién? Los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. El énfasis de la oración de Jesús. Sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Nosotros somos el ejemplo de unidad que los envío para que por el mensaje de la iglesia otros crean y todos vivamos esta experiencia de ser uno. Y cuando somos uno, tenemos el poder, tenemos la fuerza, tenemos la manera de enfrentar los desafíos. Por eso les mencionaba, gracias a Dios por los que nos compartieron. Pero qué importante que nosotros, si queremos ser la iglesia por la que Jesús oró, también estemos arriesgándonos, ganándonos el derecho, compartiendo de Jesucristo para que otros crean. Y esa palabra crean hace parte del énfasis del Evangelio de Juan. Crean y sigan creyendo. No dejen de creer, sigan creyendo. Y cada uno de nosotros tenemos personas a nuestro alrededor por las cuales podemos estar orando y trabajando con ellas. Y termina los últimos 2 versículos diciendo, yo les he dado les he dado la gloria que me diste, unidad con el Padre, para que sean uno. Ya, qué repetidera, ¿no? Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. El significado aquí de la perfección en la unidad es que sean una unidad. Esa es la forma literal, que sean una unidad. ¿Cómo así? O sea, esa es la perfección de la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ese es el mensaje, ese es el clamor, esa es la oración, ese es el ruego. Yo tengo aquí 4 aspectos que quiero resaltar para que usted, cada uno, se evalúe. En la conclusión, la vamos a poner acá. No hay preguntas al final, hay una conclusión. Y cada uno de ustedes, este es el momento más importante de decir, yo cómo estoy ahí. Cuando visito grupos de crecimiento y abren la palabra, tan fácil que es quedarnos hablando y analizando el texto. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿no? Y salimos, oiga, qué interesante. Y yo los desafío y les digo, bueno, ya observaron, ya analizaron, ya interpretaron, ahora apliquemos. Y les digo, en primera persona, ¿qué? Singular.
¿Qué te habló el Señor a ti en este grupo cuando abrieron las Escrituras? Y cuesta trabajo. Y comienzan unos ya a dar ejemplo y a ser vulnerables y dicen, mire, me sigue costando perdonar. Otros dicen, mire, sigo apegado al dinero. La verdad, estoy muy lejos de cultivar una relación con el Señor. Esa es la aplicación. En ese sentido, ¿no? ¿Qué te dice el Señor a ti en esta mañana? En primer lugar, de 1 a 5, ¿no? De 1 a 5, allá mentalmente, ¿cuál es tu calificación en cuanto a unidad? A pesar de las diferencias que tenemos entre cristianos, entre creyentes, entre iglesias. ¿Cómo estás en el tema de la unidad? Viviendo la unidad en tu grupo pequeño, viviendo la unidad, sanando relaciones, perdonándose unos con otros. ¿Cómo estás? ¿Y qué te manda el Señor a hacer? En segundo lugar, ¿cómo está tu valentía enfrentando las tentaciones, ¿no? y ataques del maligno? Ese es el otro aspecto que menciona Jesús. Allí en su corazón, ¿cuál es tu tentación más grande? ¿Cuál es tu tentación más grande? Piensa. ¿Quién la quiere decir? No, mentiras. Pero ¿saben? Ya Dios la sabe. Dios ya la conoce. Y Él conoce la mía también. ¿Sí? Y hay que trabajar allí para verdaderamente, ¿no? vivir en libertad y decir, Señor, cuando estoy con otros, puedo compartir mis luchas. Recuerdo hace muchos años un pastor, amigo, me dijo, vamos, nos tomamos un cafecito. Recuerdo mucho que fuimos allí a Carulla y me dice, mire, Jairo, yo necesito que, y estoy hablando de estos 2 puntos, si me puedes apoyar. Siempre tengo una tentación, yo viajo mucho, estoy en muchos hoteles, el televisor está ahí, la tentación en esa área sexual, ore por mí, no quiero fallar. A veces mando quitar el televisor, me decía, de mi habitación. Miren, cuando estamos con otros, uno solo puede venir a la iglesia y nadie se da cuenta de nada. Qué bendición cuando tenemos un amigo de oración, una amiga de oración, un grupo en el cual compartir nuestras luchas, quizás no para todos, a veces sí. Hay personas que dicen, miren, ayúdenme, estoy luchando con esto, mi tentación es esta. Esto era lo que Jesús quería cuando oró al Padre, ¿no? Señor, no te pido que los quites, seguimos en el mundo, seguimos en los hoteles, seguimos en los viajes, ¿no? Pero líbralos del maligno. Tercero, una transformación. ¿Cómo estás de 1 a 5? ¿Estás siendo cada vez más informado o transformado? Cuando tú lees, no, qué chévere, informado, o verdaderamente después de leer, así sean 3 versículos, Dios, ¿qué me estás diciendo? Ayúdame a cambiar, ayúdame a vivir esa transformación, ayúdame, Señor, que esa porción de las Escrituras, esa verdad, ¿no? que cada vez la verdad esté en mí y sea transformado para que lo falso, lo que ofrece el mundo, yo lo pueda detectar y decir, ese no es el camino. Las personas expertas en detectar billetes falsos, ustedes saben cómo se preparan, ¿no? No es analizando la falsedad de este billete y de este billete para ver cuáles son falsos, porque cada vez hay más trucos para que hayan billetes falsos. Es conociendo el billete verdadero. Entre más conozco el billete verdadero, toco el billete, miro el billete y lo identifico que no es como el verdadero. Eso es lo que Dios quiere. El mundo allá afuera nos está diciendo, este es el camino. Las leyes que están saliendo nos están diciendo, esta es la verdad. Los gobiernos de turno están diciendo, esta es la verdad. Y cuando Pablo le habla a los romanos que no nos conformemos a este mundo, ahí no usa la palabra cosmos, ahí usa la palabra siglo. No nos conformemos a este siglo, a esta época, a esta cultura, a lo que el mundo, la televisión, los influencers, todos nos están diciendo, es por aquí. Entre menos conozcas la verdad, menos transformación y tú vas a ir directo para donde el padre de mentira quiere que tú vayas. De 1 a 5, ¿en dónde estás tú?
¿Y qué vas a hacer para trabajar en la verdad? Y por último, obedientes. Termina la oración de Jesús en esos últimos versículos diciendo, miren, llevando el mensaje de Jesucristo para que otros crean. No más cristianos ocultos. Gracias a Dios hubo cristianos que te compartieron a ti. Fueron valientes y se aguantaron crítica y cosas que ustedes les dijeron. Pero también necesitamos nosotros seguir siendo esa iglesia que se multiplica. Y Jesús dijo, miren, no solo oro por estos, sino oro por los que van a creer por el mensaje de ellos. De 1 a 5, ¿en cuánto estás tú? Les invito a que oremos en este sentido y podamos nosotros decirle, Señor, ayúdame a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Si tú te identificas con alguno de estos aspectos, yo le invito a que te ponga de pie ante el Señor, que te pongas de pie en este momento y digan, Señor, gracias por tu palabra. Unidad, valentía en medio de las tentaciones, vida transformada, cumpliendo el llamado, llevando el mensaje a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, te necesito. Dile, te necesito. Señor, necesito de ti. Quizás no he sido la iglesia, la eclesía por la que tú oraste y me he quedado fallando y contribuyendo a las divisiones. Perezoso en cuanto a ir a estudiar y escudriñar y nutrirme con la palabra y ser transformado. Sigo albergando mis tentaciones y sigo cayendo y no estoy haciendo mayor cosa. Y no estoy siendo luz, llevando el mensaje a otros. Dios, ayúdame. Ayúdame a no salir de aquí igual y salir con un compromiso, Señor. Amén.